Genial. Bueno, ¿qué les quedó de la clase pasada de ordenamiento que vimos? Me gustaría empezar por eso antes de... Ok, que primero tenemos a unos que son comparativos, que son en realidad los que ya conocían, y ahora tenemos no comparativos, que son los que empezamos a ver. ¿Qué más? El estable y el estable, depende de cómo también los elementos en orden que llegan. Bien, vimos también otras propiedades como que sean estables o sean in place, o ambas obviamente, ¿no? Son... Bien, los no comparativos no los podemos utilizar si no tenemos una información que depende del algoritmo. Ahora vamos a ver otro algoritmo que se llama Radix Sort, para el que necesitamos otra información, no la que necesitábamos para counting, ¿sí? Y solamente en función de eso podemos utilizarlos o no. Si no tenemos esa información, o si la tenemos, pero por ejemplo en Counting Sort tenemos que el rango está acotado, conocemos el rango, pero no está acotado, por lo menos no está acotado en función de la cantidad de elementos que tenemos, no lo podemos utilizar. O sea, como todo, podemos utilizarlo. Va a andar peor que si usáramos algo hasta incluso cuadrático, llegado el caso. ¿Sí? Entonces, para eso nos quedamos con algo más simple, porque vamos a ver incluso en estos algoritmos, Counting Sort, hay cosas que se pueden llegar a generalizar, algunas no. Radix también, Bucket directamente es muy difícil, que es el otro algoritmo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces tenemos un problema que es que muchas veces dependemos del problema y tenemos que implementar el algoritmo en función de eso. En cambio tenemos otros algoritmos que son prácticamente genéricos. Ya vieron incluso con Nacho la clase pasada que pasando punteros a función podemos generalizar mucho más el concepto de qué significa que algo sea mayor a otra cosa. Y si en vez de... Ahí trabajamos con ints, pero si en lo que queríamos ordenar era arreglos de punteros genéricos, para hacerlo más genérico, nuestra función puede tomar punteros genéricos y compararlos. Y eso es algo que van a hacer eventualmente ustedes, ¿sí? En una estructura de datos que van a tener que implementar incluso. ¿Estamos hasta acá? Es un pequeño repaso mental de lo que vimos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver otro algoritmo que se llama Radix Sort, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Estamos bien? Voy a poner mi motivación de la clase pasada, me olvidé de que había traído los bonobones. Sí. ¿Oh? Sí, yo no te acepto, pero sí. Me parece un poquito mucho aceptar un mate, pero sí. Les juro que traje más de uno, No era tan aburriente. 2, 3. Bueno, la motivación para que la gente participe en clase. Ah, sí, porque si es gratis no preguntan un carajo. Bueno, entonces, primero, Radix Sort, tenemos que ver para qué casos lo vamos a usar. Después vamos a explicar el algoritmo, porque es medio difícil en realidad plantearles el algoritmo después de ver cuándo se usa. Primero la idea es trabajar cuando queremos ordenar cosas que tengan varios dígitos, donde no tienen que ser necesariamente dígitos, sino componentes, o sea, no tienen por qué ser necesariamente números, tenemos distintas componentes, ¿sí? Donde algunas tienen precedencia por sobre la otra, o sea, no es que a veces vale más una, a veces vale más la otra, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es auxiliarmente utilizar otro algoritmo de ordenamiento que sí o sí tiene que ser estable. Sí o sí, si no este algoritmo ni anda, ¿sí? Idealmente que sea lineal, o sea, por ejemplo podremos usar Counting Sort. Incluso acá lo vamos a usar, pero de forma simplificada. Si recuerdan lo que les dije, Counting Sort, esa versión simplificada, que en realidad no es Counting Sort, es rápida para escribir en la hoja, para hacer un seguimiento. Entonces, si quieren hacer algo como eso, por ejemplo, si están haciendo un seguimiento de Radix, obviamente siempre y cuando se den las condiciones para poder usarlo, está todo bien. No es necesario que se hagan el Counting Sort 100% puro y etcétera, porque si les estamos evaluando Radix Sort no es el punto, ¿sí? Entonces, cada elemento va a tener sí o sí la misma cantidad de estos dígitos o componentes, sí o sí.
Y si no es exactamente así, si es que hay una diferencia, tiene que ser muy poca y tiene que haber alguna forma de resolverlo, porque si no se nos va a complicar. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar de la cifra menos significativa a la más significativa. ¿Sí? No de la más a la menos, de la menos a la más. ¿Sí? Entonces, primer ejemplo simple, ordenando números. ¿Sí? Números de 3 dígitos, aquellos que tienen menos los resolvemos poniéndole ceros, o sea, simplemente cuando hagamos la división nos va a quedar igual. Acá le hago la representación poniéndole los ceros explícitamente, nada más para que claro. Pero lo importante es que no puede pasar que de repente algún numerito tenga, no sé, 10 dígitos y lo del resto tenga 3, porque si no, ahora van a ver que va a ser un montón de pasadas al pedo, digamos. Y en este caso, con numeritos se puede llegar a salvar, qué sé yo, se puede llegar a resolver, pero con otros casos más complejos es mucho más difícil de resolver la situación. Entonces siempre este algoritmo lo vamos a aplicar en tanto y en cuanto podamos aplicar esto de decir, bueno, tengo la misma cantidad de dígitos o varía levemente, y tenemos una forma fácil, y con fácil también me refiero a de tiempo constante, de resolverlo, ¿sí? Entonces, internamente voy a usar counting sort de versión simplificada, digamos. Entonces, lo primero es ordeno por las unidades, que es el menos significativo, ¿sí? O sea, si yo ordeno de menor a mayor los números, siempre el más importante es la centena. No pasa que a veces es la decena y a veces es la centena. Siempre la centena es lo más importante y después voy a desempatar. Si tengo dos números que tienen la misma centena, desempato por la decena. Y si dos números tienen la misma centena y la misma decena, voy a desempatar por la unidad. Incluso acá tenemos medio ejemplos de todo. 555, 505, 12, 712, 42, 5, etc. ¿Sí? Tenemos, el ejemplo está medio adrede para que se generen varias colisiones por todos lados. Entonces, primero de vuelta, ordenamos, hago un counting sort, ¿sí? Con un rango acotado de 0 a 10, ¿sí? Donde ordeno por la cifra menos significativa, o sea, por la unidad, ¿sí? Nos queda así. Supónganse que esto acá fueran colas o lo que fuere, ¿sí? Entonces, acá tendríamos una cola vacía, acá, de vuelta, todos los que terminan con 2. Y esto es estable, o sea, primero puse 42, después el 12, después el 702. 703, cola vacía, todos los que terminan con 5, 6. ¿Sí? Hasta acá estamos bien, ¿sí? Siguiente paso es, bueno, ok, ahora, como dije, esto es counting sort, así que lo que vamos a hacer es sacar los elementos en el orden en el que hayan salido y punto. Tenemos esto, ¿sí? 42, 12, 712, 703, después 555, 500. Si ustedes se fijan, si tapan, mentalmente es medio complicado, pero si tapan todas las decenas y todas las centenas de cada uno de los números, esto está ordenado. Lo cual es medio obvio porque literalmente ordené por las unidades, así que tiene sentido, ¿sí? Entonces, ahora ordeno por la segunda cifra significativa, que son las decenas, ¿sí? Y hago esto. Fíjense que primero pongo todos los que tienen, o sea, yo ordeno 42, listo, lo mando al 4. 12 lo mando al 1. 712 al 1. 703 al 0. 555 al 5. 505, 0, 0, 0, ¿sí? Y lo saco así, ordenado. Y me queda esto. Que uno puede decir, che, esto está más desordenado que antes. O sea, la cagaste. O sea, antes parecía más... Dentro de todo parecía estar más ordenadito. No sé, por lo menos a mí, yo lo veo así. Después lo veo así y digo, che, estaba mejor antes. Volvé para atrás. De vuelta. ¿Cómo? Claro, ese es un punto. Si ahora ustedes tapan todas las centenas, tapan mentalmente, pudiéramos poner un dedito en cada una de las centenas que aparecen, esto está ordenado. Entonces volvemos a aplicar esto de vuelta a las centenas, ¿sí? Este va al 7, este va al 5, este va al 0, este va al 5, este va al 0, este va al 7, este va al 0 y este va al 5. Y lo sacamos, pum, ordenado. Sí. Esto funciona solo si es estable. Exactamente. Esto, perdón, ¿tu nombre? ¿Cómo? ¿Tu nombre? Ignacio. Ignacio, tomá, Marroc. Si no te gusta el Marroc, no sé, bueno. A mí no me gusta, pero yo traigo. Esto funciona sí y solo sí, y porque
el algoritmo de ordenamiento interno, o sea, este auxiliar que usé, es estable. ¿Sí? Si no fuera estable, esto no funcionaría. ¿Por qué? ¿Por qué esto funciona? Porque es estable. O sea, sí. Al principio, por ejemplo, cuando ordenamos por unidades, después se iría rompiendo todo cada paso porque quedarían claros. Claro, pero ¿por qué el hecho de que sea estable? Yo, por ejemplo, ordené por unidades y después ordené por decenas y ahora me quedó, si supongamos que tuviera solo 2 dígitos el número. Estás ordenando 3 dígitos únicos, estás ordenando durante un dígito. Sí. Y si vos en cada ordenamiento se te van, en el último general se te van mezclando, porque por ejemplo tenés 3 números que empiezan con 0, si antes no lo tenías ordenado estable, sería por decena, y antes por unidades, iría mezclando todo el final. Ok, sabemos que si el algoritmo de ordenamiento no es estable, esto puede andar o no, o sea, lo más probable, o sea, podemos decir que no ande. ¿Por qué? Porque que acá, si el algoritmo de ordenamiento no es estable, que acá haya un 0, que acá queden 005, 0012 o 042, puede salir así o en cualquier otro orden. Y eso obviamente no es lo que queremos. Entonces, si no es estable, el algoritmo de ordenamiento interno, counting sort no funciona, o sea, no anda, no ordena. Ok, pero ahora, ¿por qué sí el hecho de que sea estable te asegura que sí quede ordenado por completo? Esa es la... Porque tenemos el no cuando no, pero nos falta el sí cuando sí. Porque vos tenés, digamos, la primera lista de cómo viene y después volvés a tener otra lista y esa lista, digamos, cada lista que vas formando vos, vas ordenando de la cifra menos significativa a la más. Sí. Entonces, en cada lista que vos formando, te vas quedando ordenada internamente la lista. Ok, te lo doy como lo voy a pasar un poco más en limpio. Punto es el siguiente, si yo supónganse que en el paso anterior, en el paso I, lo dejé ordenado, ¿sí? Hasta todos los criterios anteriores. Si yo ahora ordeno por el criterio I más 1, ¿sí? Digamos, ahora ordeno por las centenas, como recuerden lo que yo les dije, hasta las decenas esto está ordenado, o sea, si tapan ahora las decenas, esto está ordenado. Perdón, si tapan las centenas y solamente ven las decenas y unidades, esto está ordenado, ¿sí? Entonces, como el algoritmo de ordenamiento es estable, y yo solamente estoy viendo, supónganse inicialmente, solamente estoy viendo la parte de decenas y unidades. Fíjense, 0, 3, 5, 5, 7, 12, 12, 42, 55. Eso está ordenado. Si yo ahora tengo dos que colisionan con el mismo número, como que es por ejemplo el caso de 505 y 507, lo que va a suceder, como aseguro que el algoritmo interno es estable, sí o sí 505 va a aparecer antes que 507. Y después que 5. Y exactamente, después que 555, que venía después. Lo mismo con 5, 12, 42. 5 viene antes que 12 y antes que 42. O sea, acá yo no estoy comparando, bueno, estos coinciden y los comparo entre ellos a ver quién... No estoy haciendo eso. Simplemente utilizo la estabilidad. ¿Sí? Esto es algo, incluso esta forma de ordenar es bastante común, incluso nosotros la usamos cuando vemos las planillas, por ejemplo, para corregirlas a ustedes. Nosotros primero aplicamos, o sea, la planilla ya está ordenada alfanuméricamente, o sea, por apellido, ¿sí? Y nombre. Y después nosotros ponemos filtros, por ejemplo, para ordenar por quién corrige los TPs, ¿sí? Pero dentro de eso, como el algoritmo que usa internamente las planillas es estable, dentro nos sigue quedando, o sea, si solamente veo los que yo corrijo, sigue estando ordenado. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? O sea, yo puedo seguir acumulando ordenamientos, que esto va a seguir manteniendo esto que dentro de cada uno, o sea, si yo me voy al 0, dentro del 0 está ya ordenadito. Dentro del 5 ya está ordenadito. Y es por esto de que sean algoritmos de ordenamiento estables. O sea, de vuelta, RadixSort solo funciona si el algoritmo de ordenamiento interno es estable. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos usar Quicksort. Entonces, una pregunta válida es si esto solamente sirve para números, y la respuesta es, bueno, primero sirve para números, pero de vuelta, tiene que cumplir con esta condición de que tenga una cantidad o igual barra semejante de dígitos. Sí. Establecemos un
Exactamente, incluso tengo cadenas, ¿sí? Para cadenas también lo podemos usar. Si tenemos palabras que tengan un largo semejante, por ejemplo, queremos ordenar códigos de aeropuerto, código IATA de aeropuerto, que son siempre 3 letras, podríamos ordenarlo. Incluso creo que fue un ejercicio un final. O sea, planteé un algoritmo de ordenamiento para ordenar códigos IATA. Los códigos de las acciones que son 3 letras. Sí, son siempre 3 letras, ¿no? Pero sí, está bien. Cualquier cosa que sea fijo, Radixor de cabeza más. Obviamente esto, si se fijan, depende de la cantidad de dígitos que tenemos, así que no hay que abusar. También sirve, o sea, yo no tengo por qué trabajar, si estoy trabajando con números, no tiene por qué ser sí o sí base 10. Eso es muy importante. Eso es un ejercicio que van a ver en la práctica. ¿Qué pasa? Yo siempre puedo trabajar en base 10. Siempre. No hay ninguna razón para no hacerlo. El tema es que puede ser más lento que si utilizo más información del problema. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero ordenar números hexadecimales porque quiero, no sé, ordenar punteros. Yo sé que los punteros son posiciones de memoria. Supónganse que son cadenas que representan punteros. ¿Sí? Tengo el 0x, café, y quiero ordenarlo. Yo no necesito hacerlo en base 10. Puedo directamente saber, bueno, obviamente voy a tener alguna conversión de que la A vale 10, de que la B vale 11, etc. Pero más allá de eso, yo puedo ir del menos significativo al más significativo, y en este caso va a ser base 16, no base 10. En el caso de las cadenas va a ser base 27 probablemente. O si aceptamos minúsculas y mayúsculas, bueno, será la base que sea. No tiene que ser sí o sí, bueno, son dígitos, base 10. Hay un ejercicio, bueno, uno de los primeros ejercicios creo el ejercicio resuelto de la guía de este tema, o sea, no les voy a spoilear mucho porque es el ejercicio que ya está resuelto, es sobre ordenar fechas, ¿sí? Que tienen un determinado formato, ¿sí? Y uno podría agarrar y decir, bueno, ordeno desde la última hasta el primero y son 8, porque es 4 dígitos para el año, 4 caracteres para el año, 2 para el mes, 2 para los días. Y podríamos ir del último al primero, son 8 pasadas. Pero también podríamos hacerlo más rápido, porque sabemos que los primeros 2 solamente van a ir del 1 al 31, como mucho. Los segundos 2, o sea, los segundos más importantes, van a ir del 1 al 12. Y después los otros podemos hacer, no sé, del 1 al 10.000, o tal vez eso es mucho, tal vez del 1 al 10.000 es demasiado. Entonces tal vez ese podemos hacerlo uno por uno, ¿sí? Si tenemos más acotado cuáles son los rangos de fechas, porque conocemos un poco más del problema, porque tal vez, no sé, sabemos que son fechas desde el 1900, ya sabemos que ahí podemos acotar muchísimo más el rango, ¿sí? Es todo eso la idea de todo esto. Obviamente es usar la información que tengamos del problema, por eso, primero, son más difíciles de generalizar estos algoritmos, y segundo, y si lo generalizan queda un choclo donde se le tiene que pasar como 25 funciones por parámetro para que me diga qué es cada cosa, cual no lo hace muy bonito. Y bueno, además tenemos que aprovecharlo para que ande lo más rápido posible, porque acá estamos también ajustando las tuercas lo más posible. Bueno, de vuelta, cualquier cosa que tenga varias cifras, componentes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ordenar de vuelta las cartas, ¿sí? Yo quiero ordenar las cartas que teníamos antes, ¿sí? Las mismas cartas, las quiero ordenar por palos, y dentro de cada palo, por número. ¿Sí? O sea, que primero vengan las de picas, ordenadas por número, después las de corazones, después la de trébol y después la de diamante, en ese orden, ¿sí? La pregunta es, voy a usar Radixor. ¿Por qué ordeno primero? ¿Por el número o por el palo? Un segundito. Sí. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el menos significativo acá? ¿Número o palo? Es el número, porque lo principal es el palo. O sea, si yo tengo el 3 de picas y después tengo el 10 de corazones, ¿cuál viene primero? 3 de picas. ¿Sí? ¿Cuál? Bien. Tengo miedo. Bueno. Bastante bien. Sí. ¿Por qué importa cuál elegir como más significativa? Porque no vas a tener el mismo resultado. O sea, si yo lo quiero ordenar, si me da lo mismo cómo lo ordeno, en realidad tal vez ni siquiera debería ordenar, porque ¿para qué querés ordenar? Pero si querés obtener un resultado específico, que es que primero me quede ordenado por palo y después por número, si yo lo ordeno primero por número y después por palo, me queda una forma, y si yo lo ordeno por palo y después por número, me va a quedar primero todos los unos ordenados por palo, después todos los dos ordenados por palo, así, etc. No es el mismo resultado, ¿sí? Buena pregunta. ¿Sí? Entonces, supongamos, bueno, este es el orden. Picas, corazones, tréboles, diamantes.
Entonces, de vuelta, lo menos significativo es el número, así que ordeno primero por eso. Muy importante, primero por lo menos significativo, después por lo... y así hasta lo más significativo. ¿Sí? A veces es medio obvio, porque en los números es bueno, si voy de la unidad a la centena o a la a unidad de 1000 o lo que fuere. A veces no tanto, hay algunos ejercicios donde no es tan directo, porque cada número significa algo diferente. Un ejercicio donde, por ejemplo, esto está escrito en notación científica, entonces en realidad el dígito más importante no es necesariamente el primero. Entonces vamos a ordenar las cartas. Y les dije, primero vamos a ordenar, queremos que nos quede por picas, por palos y después por números. Entonces primero ordenamos por números, pero eso ya lo hicimos. Lo hicimos la clase pasada, nos ahorramos un paso. Estamos usando counting sort internamente, ¿sí? Entonces acá ya lo tenemos ordenado por números. Ahora ordenamos por palos y ahora hacemos el algoritmo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es literalmente esto. Vamos a agarrar y digo, te va la parte de corazones, está el de diamantes, está el día de diamantes, corazones, diamantes, trébol, picas, corazones, diamantes, picas, ¿sí? Obviamente tengo que tener alguna función que me diga, este va al transformar el corazón en un 1 y las picas en un 0 y lo que fuere, ¿sí? Si ven en la parte, o sea, en donde les mostré que está el código de esto, literalmente hace eso, hay una funcioncita que hace ese pasaje. Grabar sigue estando grabando, eso ya lo corroboré, pero bueno, pasan... Bueno, soy medio gil. Eso muestra el título, no te asegura saber usar una compu. Ahí está. Listo. Ahí vamos. Listo. Ahí está. Vamos que se puede. Sigue grabando. Bueno, ok. ¿Estamos bien con esto que pasó acá? Dios, ¿qué estoy haciendo? Le apunté con el láser y lo maté. O sea, obviamente es la parte de counting sort súper simplificado, etcétera, ¿sí? Con las listitas o colas o lo que fuera. Entonces acá después sale primero 7 de picas, 8 de picas, Q de picas, este y todo esto, ¿sí? Y con eso me queda ordenadito. Por palo y dentro de cada palo por número, ¿sí? De vuelta, si hubiésemos hecho primero por palo y después por número, lo que habría pasado es que me quedaría as de corazón, as de diamante, 2 de corazón, 2 de diamante, 3 de corazón, 3 de diamante, porque me van a quedar todos iguales, salvo estos dos que se van a alterar, porque dentro de los dos el de corazón es el más importante. Y después me quedaría 7 de picas, 7 de trébol, 7 de trébol, 8 de picas, 8 de corazones, 8 de trébol, y después la J y la Q. Eso sería lo que me pasaría si ordeno de otra forma, ¿sí? ¿Acá estamos bien? Ok. Preguntas. Primero, ¿cuál es la complejidad de esto? Es un buen... Sí. Bueno, sí. Un poco. Lineal por el número de caracteres. Ok, eso es muy importante. Sí, vamos. Pensé que podría ser como orden en dígitos normales, que van 1 de 10 de máxima longitud, pero es básicamente lineal. La cantidad de dígitos va a ser el logaritmo, decís logaritmo en base 10 porque estás trabajando en base 10. Yo estoy hablando en general. Claro, acá eso no es cierto, porque acá tenemos 2 dígitos. O sea, es medio, son 2 dígitos. Lo que importa es la cantidad de dígitos que tenemos. ¿Cómo consideramos esos dígitos? O esa cantidad de componentes. Bueno, más o menos. La respuesta es en realidad D por la complejidad de lo que cuesta el ordenamiento interno, que en general es counting sort. Pero si internamente usáramos merge sort, bueno, va a ser D veces n log n, más o menos, ¿sí? Pasa. Obviamente en general vamos a tratar de usar justamente un ordenamiento
que me permita mantener que esto sea lineal, ¿sí? Pero bueno, esta es la idea. Vamos a hacer D por D más K, ¿sí? Porque hacemos D veces un counting sort, digamos, a priori, ¿sí? Esa es la idea. Obviamente esto lo estamos pensando de vuelta donde K, o sea, este rango de valores sea chico para que no sea un problema, y donde D, la cantidad de dígitos, sea acotado, porque si es muy grande no nos sirve, ¿sí? Esa es esencialmente la idea. Entonces, si por ejemplo D ya se vuelve logaritmo de n, ya es un problema. Y recuerden, el logaritmo no es un número muy grande con respecto a n, ¿sí? Entonces no es que D, como bueno, logaritmo seguro es muy grande porque depende de n, no necesariamente. Así que no es que necesitamos una información que me asegure que la cantidad de dígitos no se me vaya de mambo, ¿sí? Entonces la otra pregunta es, ¿esto es estable? Claro, no depende, porque si yo digo, si digo no es estable el algoritmo que uso, esto ni ordena, no anda. O sea, un requerimiento es el ordenamiento que yo use internamente es estable, porque si no esto ni anda. Y justamente esto funciona porque cada sucesión de pasos yo aplico el mismo algoritmo que también es estable, entonces a la larga esto es estable, ¿sí? Necesariamente esto es estable. Siempre. ¿Es in place? Depende del algoritmo que yo use. Si uso internamente selección, porque pinto, selección lo puedo implementar de forma estable, el algoritmo va a andar. No digo que sea la mejor solución. En general no va a ser in place, pero se puede hacer in place. Si yo necesito que sea in place, y lo podemos hacer in place. Yo diría que si tu requerimiento de que sea in place es muy fuerte, mejor hacerte un quicksort que hacerte un radicsort que internamente use selección, pero bueno, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere. Ahí ya nos tendríamos que meter en un poco más de información. O sea, si tuviéramos más información todavía, tal vez selección podría ser una buena idea. ¿Por qué? Hacer una cosa muy grande, o de n cuadrado, es peor que si yo hago muchas cosas chiquititas, n cuadrado. Piensen que si n es 1, es lo mismo hacer algo cuadrático que lineal. Lo que quiero decir es, si yo sumo muchas cosas que son más cuadráticas, más chiquitas, es menos problemático. Eso es algo que una vez me pasó en el trabajo, hace no tanto, que descubrimos que un pedazo de código era cuadrático y yo no podía esperar a que se solucione para terminar de hacer algo, y eran grandes volúmenes de cosas y tardaban un montón. Entonces lo que hice fue decir, bueno, hago en vez de hacerlas de a 10.000, que era como quería, las hago de a 1.000 y tarda menos en total, porque hago 1.000, después 1.000, después 1.000, y en cuadrático tarda menos. El lineal da lo mismo. Así que eso a veces hay que considerarlo. Entonces, si tuviéramos información de que en los dígitos esto se distribuye muy bien, puede ser que tuviera sentido mejor que hacerlo que con quicksort. Igual eso es un análisis que se escapa muchísimo y que yo ahí me pondría a medir más que hacer un análisis muy teórico al respecto. Y bueno, no hay mucho más para mencionar de radicsort per se, pero no es un algoritmo demasiado complicado. Counting sort es un poco más, tienen pasos un poco más complejos. Pero acá les planteo el arreglo de fechas donde tenemos, día a día, mes a mes, año a año, ¿sí? Donde de vuelta les planteo, no lo hagan, ordeno después 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 y después estos 4. O sea, se puede mejorar. ¿Alguna pregunta de radicsort? Si no paso al otro ordenamiento. Esto es otro algoritmo de ordenamiento que obviamente usa otros, pero no porque use otros deja de ser ordenamiento, porque esto sirve para ordenar un conjunto más grande, que lo segmenté, y eso es un algoritmo por definición. Sí. ¿Cuál es la mayor ventaja de radicsort? En lo que no algoritmo es que lo dividen en muchos pedacitos y hace una selección en un pedacito de transformamiento. Esta es la ventaja. Si D es chico y K es chico, esto es lineal. De vuelta, o sea, uno diría, ¿por qué no usas counting sort? No es lo mismo usar counting sort donde en mi ejemplo con los numeritos, por ejemplo,
Los numeritos pueden ir del 1 al 1000, porque tienen 3 dígitos, o sea, podrían ir tranquilamente o de 0 al 1000 o al 999, eso es un rango, y acá los numeritos van del 1 al 10 y lo hago 3 veces. Si ponemos los numeritos y ponemos las cuentas, aunque las constantes no importen, da mejor, ¿sí? Obviamente tiene otras condiciones, pero sí, o sea, da un lineal que incluso en algunos casos aplicar counting sort completamente. Para el caso, obviamente para el caso de los números es menos evidente, pero para el caso de las cartas tal vez se note un poco más. Es más difícil aplicar counting sort así nomás. ¿Se puede? Sí, se puede. Yo puedo aplicar counting sort. Yo puedo saber a partir de una carta qué posición le correspondería en un arreglo, o sea, en el arreglo ordenado y hacer cosas por el estilo. Y hacer la contabilidad. Poderlo puedo hacer, cuesta más. Y esto sigue siendo un caso sencillo. Podríamos complicarlo más. Cambio con Radixort, fíjense que esto fue muy sencillo. O sea, más o menos se entiende fácil cómo es el mecanismo. En cambio, counting sort es como que había que entenderlo un poquito más. ¿Sí? No, bueno, pasó. Bueno, detalle en algunos libros, en algunas páginas, en algunos videos, etc. El algoritmo se llama bucket sort. Creo que incluso en el Cormen también se llama bucket sort, pero en algunos lugares se llama bin sort. Es el mismo algoritmo, literalmente es el mismo. ¿Por qué en algunos lugares se lo llama de una forma y en otros de otra? No tengo ni idea. Bueno, bien. Pero ¿por qué algunos deciden usarle algún sinónimo y en otros otros? No lo sé. Porque podríamos usar sinónimos también para counting sort, accumulating sort, no sé, pero nadie lo hace. Bueno, entonces, bucket sort, y acá no le puse transición de diapositivas, qué feo. Bueno, el chiste es este. Acá vamos de vuelta a trabajar con un rango, pero primero, el rango no tiene por qué ser discreto a diferencia de counting sort y no tiene por qué estar limitado. O sea, no tiene por qué ser acotado. En general puede ser acotado, pero a veces no tiene por qué serlo, ¿sí? Lo importante es que la distribución, y esto es un poquito más feo, me voy a meter en un terreno medio pantanoso porque están en un primer año y algunos van a tener que ponerme algunos, créanme, porque no saben proba. El que sepa proba, me va a hacer algunas palabras que diga le van a sonar. Lo importante es que, acá voy a poner, y los ejemplos que ustedes van a ver, es que sean uniformemente distribuidos. ¿Qué quiere decir eso? Que haya la misma probabilidad de que, supónganse que mi rango es del 1 al 10, que haya la misma probabilidad de que yo, agarrando alguno al azar, sea un 1, sea un 10, sea un 5, sea un 4. Es la misma probabilidad, ¿sí? Es lo que se dice equiprobable o de distribución uniforme, ¿sí? De vuelta, esto no tiene por qué ser, ahí voy, esto no tiene por qué ser sí o sí un rango discreto, puede ser completamente todos los números entre el 1 y el 10, completamente todos. Sí. Eso es básicamente que, por ejemplo, si tengo un arreglo con números del 1 al 10, no puedo tener 3, 2, por ejemplo. No, yo te digo que, o sea, pueden haber 3, 2. El tema es que, a priori, yo te digo que la probabilidad es la misma para todos. Después, obviamente, no es que sí o sí hay uno de cada uno, sino que la probabilidad es esa. No. De vuelta, no es sobre el arreglo particular que me vengan y me digan, listo, acá hay 3, 2 directamente, te lo estoy contando. Porque ahí sería medio poco útil. Acá no vamos a contar, ¿sí? A diferencia de counting sort, ¿sí? Significa, en el problema en general, independientemente del arreglo particular, yo sé que la probabilidad de que venga un 0, un 1, un 2, un 3, etc., es la misma para todos. Eso es que significa que sea uniforme, la probabilidad, ¿sí? O sea, puede ser exactamente cualquiera. Después, una vez me vienen con un arreglo que tiene un 2 más que un 3, pasa. O no sé, y en la próxima viene un 5 más que un 4, está bien, no pasa nada. En distintas instancias del problema que voy a ordenar, la probabilidad es la misma. Son probabilidades, eso no significa que hay esa cantidad, ¿sí? Eso por un lado, después algo más iba a comentar de eso. O sea, como les digo, no tiene por qué ser sí o sí números discretos. Algo que eventualmente van a ver en prueba es que si yo, por ejemplo, les digo todos los números entre 0 y 1, todos, o sea, todos los números reales que hayan entre 0 y 1,
la probabilidad de todos los números es 0, porque como la cantidad de elementos que hay entre 0 y 1 es infinita, la probabilidad de 1 en particular es 0. ¿Sí? No nos vamos a poner a explayarnos en eso, para eso ya tienen una materia muy pesada de matemática, pero vamos a tener que usar los resultados de algunas cosas. Entonces, eso más que nada para decir de vuelta, no es que, bueno, entonces no hay ningún 0, no hay ningún 1, no importa de dónde salen esas cosas, simplemente créanme, ¿sí? Entonces, el chiste es usar este algoritmo siempre y cuando sepamos de esa distribución. Ahora, los problemas que ustedes van a ver en esta materia, salvo el ejemplo que les voy a dar a continuación, siempre van a ser con esto de distribución uniforme. En general se los va a estar bastante explícito. Hay la misma probabilidad para todos, la distribución es uniforme, etc. Cualquiera de esos sinónimos es lo mismo. ¿Sí? Si no tengo esa información no la puedo usar. Ahora, en la realidad yo puedo aplicar este algoritmo aunque la distribución no sea uniforme, pero sí conocida. ¿Sí? O sea, si yo sé, ok, la distribución no es uniforme, no es que tengo la misma probabilidad para todos, sino que es de otra forma, pero es conocida, bueno, igual puedo aplicar el algoritmo, solamente que tengo que usar un poco más de inteligencia. Ahora les muestro un ejemplito nada más para que lo vean. Sí. Un ejemplo sería tipo la cantidad de un profesor, o sea, que las personas suelen ser tipo porcentaje. Sí. Por ejemplo, si queremos ordenar alumnos por sus notas, en general eso no es uniforme. No es que todos tienen la misma cantidad, 4, 5, más allá de que además el rango es discreto, no es discreto. Supongamos que los ordenamos por promedio. En general hay una media, es una campana de Gauss, pero sabemos que es una campana. ¿Sí? Eso lo van a ver después de vuelta, en prueba. No con este ejemplo en particular, pero es algo que pasa. Entonces, ahí yo puedo llegar a usar algunas cosas también. Tengo que pensar un poquito más el algoritmo. Acá de vuelta, los ejercicios que ustedes tengan que resolver no van a ser de esta onda. Va a ser todo fácil de segmentar. Entonces, si yo quiero ordenar cartas, por ejemplo, yo quiero ordenar por mazo, supongamos, yo tengo el siguiente problema. Esto es algo que pasó en la realidad. A quienes lo conozcan a Seban Santisi pueden preguntarle de que esto le pasó. De que una vez fue al cuartito del MLI o fue al cuartito detrás del centro de estudiantes, no sé, a uno de esos lugares, quisieron conseguir un mazo de cartas y agarraron un cajón que estaba lleno de cartas de distintos mazos y no sabían si tenían un solo mazo que estuviera completo. Había forma de distinguir los mazos por el dorso. Entonces lo que hicieron, como claros nerds que somos todos acá en esta facultad, ordenarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Primero separaron en lo que se llaman baldes por el dorso. Eso es fácil, es como este va acá, esta es azul, va allá, esta es rojo, va allá, esta es amarilla, va acá. Así rápido. Y después ordenaron cada mazo, asumieron, lo cual es bastante correcto, que cada mazo que les haya quedado tiene muy pocas cartas, muy pocas. O sea que eso en ese caso es bastante realista pensar que está uniformemente distribuido en los mazos, porque vamos a decir, bueno, a ver, la información es que todos tienen 48, 50 con los comodines, ¿sí no? 50 con los comodines, perdón. Estamos en O de 50, ¿sí? en el masomesómetro. Entonces tenemos más o menos 50 cartas, pero obviamente van a ver algunas que tengan menos, y puede ser que algunas tengan más porque en realidad terminó pasando que alguna de otro mazo se había agregado, o dos mazos tienen el mismo dorso, alguna cosa así puede llegar a pasar, ¿sí? Pero a priori eso sucede y es bastante lógico. Entonces vamos a terminar teniendo todos baldecitos, todos, de una cantidad muy chica de cartas, porque podemos decir que 50 no es un número muy alto. Entonces después, internamente, vamos a ordenar cada uno de esos baldes por un algoritmo de ordenamiento cualquiera y no nos va a importar, ¿sí? O sea, un algoritmo de ordenamiento cualquiera que puede ser o bien lineal, buenísimo si lo podemos hacer lineal, y si no, lo podemos hacer tranquilamente con un algoritmo eficiente comparativo. Me refiero a merge sort, quicksort, ¿sí? Esa es la idea. ¿Por qué eso va a andar y va a mantener lineal? Vamos a dar un poquito de numeritos más al final, pero por ahora créanme, ¿sí? Entonces, sí. Radixort. Es parecido. La verdad es que termina pasando que si uno ve más o menos los algoritmos así, terminan uno siendo el mismo que el otro. Por eso es que después pasa eso de que el counting sort ese simplificado en realidad es una mezcla con bucket sort. Son todos más o menos parecidos a la larga. Solamente que es, bueno, si tengo esta información termino usando un poquito de este, si tengo esta otra información uso un poquito de este otro.
Uno termina pudiendo llegar a más o menos esa conclusión. Buena observación. Entonces, primer paso, separo en baldecitos, donde puede ser un arreglo esto, obviamente, ¿no? De una manera tengo que poder asignar. Asigno cada carta a su mazo correspondiente. Color azul, no sé, al 0, color amarillo al 1. Esto de vuelta no tiene por qué ser algo discreto. Puede ser que pongo un rango de valores en un mismo balde. Eso es algo que vamos a hacer en otro ejemplo, ¿sí? Entonces, asumiendo que la distribución es uniforme dentro de cada balde, o sea, asumiendo que cada balde tenga la misma cantidad de elementos, ¿sí? No es que, bueno, si no, ¿qué pasa? Si yo no puedo asumir esto, vamos a tener un problema, porque lo que yo voy a hacer es, ok, supongo que hay suficientes mazos, no son un montón, porque si no ubicar las cartas, es como, bueno, ¿en cuál de todos estos mazos va acá? Esto sería un problema, eso sería un problema, pero sí lo suficiente como para que no sea, bueno, tengo solamente 2 mazos y distribuí todo en 2 pilones, no hice nada. ¿Sí? O sea, tiene que ser lo suficiente. Por eso este es un algoritmo más complicado de setear bien los parámetros, básicamente. ¿Sí? Si yo puedo suponer que la distribución es uniforme, o sea que cada baldecito tiene la misma cantidad de cartas, o más o menos la misma cantidad de cartas, yo puedo decir que en total yo aplico merge sort, por ejemplo, a cada uno de estos, y en total todo el algoritmo va a ser lineal en la cantidad total de cartas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo no puedo asumir esta distribución, o sea, si las condiciones del problema no dice la distribución es uniforme o lo que fuere, si yo aplico esto, todas las cartas me pueden caer en el mismo balde. Digo cartas, en el caso de las cartas tengo esa información. Pero supónganse que yo no les digo, yo les doy un pilonazo de cartas. Si no les digo, tal vez atrás en el dorso son todas son del mismo mazo, solamente que las mezclé. Van a terminar todos en el mismo balde. Les estoy planteando obviamente el caso extremo, ¿no? Y van a ordenar con merge sort y eso va a ser O de n log n. Porque van a tener un montón de cosas que ordenarlas me cuestan nada. Y después voy a ir a uno que tiene todo y simplemente es hacer merge sort con pasos extra, lo cual es choto. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer esto si no podemos asumir que podemos distribuir los elementos uniformemente. De vuelta, esto es fácil si la distribución ya de por sí es uniforme. Puedo decir, no sé, del 0 al 1, supongamos que son números flotantes, ¿sí? Son números con coma. 0 al 1 van al balde 1, del 1 al 2 van al balde 2, del 2 al 3 van al balde 3. ¿Sí? Entonces, ahí es más fácil, si no tenemos que rebuscarnos la base un poco más. ¿Sí? Entonces, después tercer paso simplemente es juntar. Si se fijan, esto es muy parecido al counting sort versión simplificada. Por eso es medio raro. Porque es un caso de un bucket sort con distribución discreta, con rango acotado, bueno, entonces estamos haciendo como un bucket sort porque no estamos haciendo counting sort, no estamos contando nada. Pero al mismo tiempo este bucket sort no necesita que la distribución sea uniforme porque el ordenamiento es O de 1, es no hacer nada. Ese es el tema. O sea, el ordenamiento que yo uso cuando estoy haciendo ese counting sort versión simplificada es no hacer nada porque ya está ordenado. Porque me aseguro que en cada cola, por ejemplo, hayan elementos de un solo tipo. Y eso funciona porque el rango es acotado y porque es todo discreto. Es como un caso hiper particular, donde es medio la mezcla de uno y del otro, donde tenemos tantas restricciones que podemos hacer las dos cosas medio al mismo tiempo. ¿Sí? Es detalle. Por eso es que les digo, esa versión simplificada no es counting sort, es más cercano a esto. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ordenar jugadores de fútbol por su promedio de gol, que se imaginarán no es uniforme. Es solamente para mostrarles un ejemplo más, ¿sí? Vamos a ordenar gente con muy alto promedio de gol o gente con también muy alto promedio de gol, pero bueno, que le pasan cosas no tan felices, ¿sí? Entonces, acá este es el promedio de gol de todos los jugadores de Argentina previo a la Copa América del 2019. Porque me dio paja hacerlo para el 2021, perdón, pero no la iba a actualizar. Prometo que si la lista de 23 o 26 está para antes de esta clase, el cuatri que viene, la voy a actualizar. Y si salimos campeones también la voy a actualizar de vuelta, obviamente, ¿no? Bueno, este es el promedio de gol de cada uno de los jugadores, ¿sí? Detalle, acá está, no se ve. Esto es un disclaimer importante. En esta cátedra no se discute, Messi.
Ahí está, listo. Detalles importantes. Obviamente hay gente con promedio de gol bajo, y muy pocos con un promedio de gol que si le das un par de partidos más terminan más de uno. O sea, el rango no es necesariamente acotado. Podemos suponer que más o menos lo es. Pues solamente tenés, no sé, Messi, Cristiano Ronaldo con promedio así. Después, no sé, o Pelé que se cuenta los partidos que hizo en el fútbol playa. A un equipo, no sé, de juvenil. Ahí está. ¿Sí? Entonces, acá no podemos hacer intervalos que sean uniformes, o sea, que sean todos del 1 al 2, del 2 al 3, etcétera, porque tendríamos un problema. Van a caer todos en los más bajos. La distribución podemos decir que es medio así, o sea, hay muchos jugadores que tienen muy pocos goles, o sea, si acá tenemos los goles y acá la cantidad de jugadores, hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Medio es como, no sé, la riqueza. Que en el caso de Messi creo que vale. Entonces, no podemos hacer así nomás. Entonces, por ejemplo, para este caso lo que yo decidí, en función de unos análisis estadísticos, citation needed, es que del 0 al 005 van en el primer balde, del 005 al 008 en el segundo, 008 al 015 al tercero, del 015 al 03 al cuarto y después del 03 en adelante al quinto. Y así entonces después voy uno por uno y simplemente aplico, me queda acá. ¿Sí? Después internamente ordeno cada uno por el promedio. ¿Sí? O sea, acá no lo pongo de vuelta, pero acá ya está ordenado cada uno por el promedio. Y ahora lo único que hago es juntarlo y ya está. ¿Sí? Sí. Sí. No necesariamente eso es cierto. Esto es probablemente una ley de potencias, no una exponencial, pero no importa. Sí, pero importa. Lo que importa es que yo puedo conocer de alguna manera y puedo poner que los baldes sean así, después así, no sé, lo que fuere. O sea, esto es un caso más realista donde yo conozco la distribución, pero no es uniforme, que es algo bastante usual. Se los menciono más que nada porque está bueno que sepan después en el futuro, si quiero ordenar algo, que sé la distribución, que es algo, no es tan loco, que sepan que Bucket Sort es muy bueno para eso. De vuelta, los problemas que ustedes van a resolver son todos con distribución uniforme o que van a poder asumir eso de una forma u otra. ¿Sí? Y entonces van y aplican, no sé, con un criterio, con un masomesómetro, no les pedimos como hacer un supercálculo para pensarlo. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta de la complejidad, esto es en realidad un poquito difícil y algunas cosas vamos a tener que revisarlo. O sea, crear cada uno de los baldes, yo tengo B baldes, va a ser O de B. Hasta ahí estamos. Separar en cada uno de los baldes va a ser o bien O de N u O de N por B. Depende si me cuesta O de 1 detectar en qué balde va u O de B, por ejemplo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo que ir y fijarme, ¿entre qué rango está? ¿Está del C, está de este a este número? No. ¿De este a este número? No. ¿De este a este número? Ahí va a ser O de B. Entonces, en general vamos a, obviamente, querer que de alguna manera u otra sea esto. ¿Sí? Y en general es algo no muy difícil de lograr. ¿Sí? Y bueno, acá empezamos a usar la información de la distribución porque queremos calcular cuánto nos cuesta la parte de ordenar cada uno de los baldes. Si la distribución es uniforme, o sea, si yo pude separar en una cantidad semejante de elementos, podemos asumir que en cada balde hay n dividido b elementos, ¿sí? O sea, yo tengo b baldes, n elementos, todos se distribuyeron parejito, n dividido b en cada uno. Entonces, ordenar cada balde, por ejemplo, con merge sort, es O de n dividido b por el logaritmo de n dividido b. ¿Sí? Entonces, ordenar cada uno de los baldes, todos los baldes en total, porque yo eso lo hago para todos, es hacer b veces esto. Si yo hago b veces esto de acá, b por O de n dividido b, etc. Este b de acá se me tacha con este de acá, que está dividiendo, me queda O de n log n dividido b. Y obviamente acá
me van a, o sea, algunas cosas, déjenmelas pasar, porque obviamente no sabemos tanto de prueba y lo que fuera además, pero vamos a considerar, bueno, perdonen, voy a correr esto para que lo puedan leer todos. Entonces, si B es un número extremadamente chico, obviamente, o sea, supongamos que es 2, esto no va a cambiar nada, esto va a ser O de n log n. Entonces necesitamos que sea grande, un poquito más grande. Ahora, ¿qué pasa? Dale. Bueno, está bien. Si supongamos lo siguiente, logaritmo, recuerden, es algo que crece muy lento. Y no solamente crece muy lento, sino que crece a medida que aumenta un exponente. Supongamos que esto es logaritmo en base 2, que es en general, por ejemplo, como estamos partiendo 2 y ahora estamos yendo al número, supongamos que ahora nos importa la base. Si yo divido en 2, o sea, b vale 2, ya estoy bajando en 1 el logaritmo. Que recuerdan que no es un número muy grande, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, logaritmo de 100.000 dividido el logaritmo de 2, vemos que es 16. ¿Sí? Si yo a este n lo dividiera por, no sé, 32, que es 2 a la quinta, no es un número muy grande, ya lo fuimos, si no, estoy haciéndolo bien, ya lo bajamos 5 puntos, ¿sí? O sea, valía 16, ahora vale 11, lo bajamos un toque, ¿sí? Entonces, si es un número, b no puede ser demasiado chico, pero tampoco puede ser demasiado grande porque si no, todas estas partes se me empiezan a complicar un poco más, ¿sí? No podemos decir, bueno, hago un balde por cada elemento, porque probablemente esta parte se me complique, ¿sí? Entonces, vamos a tener que encontrar como un equilibrio. Obviamente en un examen van a poder dejarlo en un número relativamente chico a fines del ejercicio, simplemente, no sé, decidan ustedes, no digan 2, pero no es necesario que digan, bueno, voy a agarrar 32 baldes porque van a tardar un montón. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos baldes necesitamos? Necesitamos que b sea despreciable al lado de n, pero al mismo tiempo que el logaritmo de b no sea despreciable al lado de n, porque si tenemos logaritmo de n dividido b es lo mismo que la resta de los logaritmos, ¿sí? O sea, necesitamos b sea despreciable al lado de n, pero no sus logaritmos, ¿sí? Si logramos eso, o sea, si logramos tirar bastante abajo el logaritmo de n con b, estamos bien. Y de vuelta, recordemos, el logaritmo de n crece muy lento, entonces no necesitamos meterle un b demasiado alto para tirarlo abajo. Entonces, si determinar que esto sea o de 1, o sea, si no es o de 1 determinar cuál es el balde, necesitamos que además b sea chico, porque si no sería un problema por esta parte de acá. Sí, yo tengo que ir fijándome, en qué rango de elementos está, tengo que ir fijándome uno por uno, eso es O de B. Entonces, si yo por ejemplo tengo n dividido, es 2 a la 17, bueno, ya con 32 lo bajé un toque, porque el logaritmo de base 2 de este número es 17. 32 ya lo bajé a 12. 1024 no es un número tan grande, más comparado. 1024 contra 131.000 no es mucho. Y 1024 es 2 a la 10. O sea, bajé el exponente, en vez de 17, 7. ¿Sí? Obviamente esto es como muy... entonces vamos a lograr que este algoritmo sea lineal, o podríamos considerarlo bastante lineal. Vamos a usar físico lineal. Como cuando los físicos se agarran y dicen E vale 3 o 2. Dicen pi vale 3, E vale 2... Y después llegan a una conclusión a la cual después dicen, qué interesante, y en realidad solo lo llegaron por eso. Por suerte ustedes no van a cursar física 3, yo cursé física 3. Y la conclusión de una integral que hacían re falopa, en un momento decían, bueno, y acá como depende poco de x, saco la x de la integral, y después decían, bueno, y la integral al final depende de x, qué interesante, como, hiciste trampa. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo que los físicos. Vamos a decir, bueno, yo te lo tiro bastante abajo y con eso vamos a decir que esto es lineal. ¿Sí? Hay un poco más de teoría al respecto, no es tan sencillo, pero quedémonos con eso, que si los logaritmos no son despreciables entre sí, o sea, 17 y 10 son números bastante semejantes, entre todo, vamos a considerar
que el algoritmo es lineal, porque logramos bajar ese logaritmo a algo mucho más tranqui, y esto se va a terminar transformando en algo bastante lineal dentro de todo. Sí. Entonces, pregunta, ¿esto es estable? Más que cómo son los baldes, cómo ordeno dentro. ¿Sí? O sea, depende del ordenamiento interno que yo haga. Si el ordenamiento interno que yo estoy usando, que muchas veces puede ser Mercer, por ejemplo, es estable, bien. No. Sí, pero esa es la parte interna ya del algoritmo. Yo en la parte en la que separé no. Entonces el algoritmo per se no está comparando al separar esto. Está usando otra información adicional. Después internamente simplifica y justamente llega a algo lineal basado en acá yo tengo todo mucho más chico y etc. Entonces, o sea, entiendo tu punto. Se considera obviamente que esto no es comparativo, más allá de que internamente sí esté comparando, pero la parte inicial, que es lo que logra que esto sea lineal. Porque si no, podríamos decir que entonces un algoritmo no comparativo es lineal, que en realidad no lo es, porque al principio no estábamos comparando. Y lo segundo es si es in place, esto, espero que sea esto no, porque tengo que separar en los baldes, empezando por ahí. No puedo hacer eso in place. Y este es otro ejercicio que les voy a plantear. ¿Cómo haríamos para ordenar un mazo de cartas que está completo y sin repetidos? ¿A ti? Deja de spoilearme no te doy a tomar rock porque ya tienes un marro, pero sí. ¿Cómo? O sea, este es el ejercicio en donde empiezan a decir no porque counting, no porque radix, no porque bucket. El tema es no necesitamos ningún ordenamiento. Conferencia, dale. No necesitamos ningún algoritmo de ordenamiento. Si les digo un mazo de cartas sin repetidos completo, agarro el as de picas, sé que es la primera, agarro, no sé, el 8 de corazones, calculo cuál es la posición que le va. Porque yo sé que como están todos los de picas y después viene el de corazón, sé a dónde va. ¿Cómo? Sí, o sea, lo puedes calcular si ya sabes que querés ordenar primero por picas y adentro por el número, después por corazones, porque como no sé, viene o el 8 de corazones voy a hacer primero omito las primeras 12 y después más 8, o sea, en la posición 20 va el 8 de corazones. Si agarro el 7 de trébol voy a hacer 24 porque me omito las primeras partes, más el número, menos 1, perdón, el 8 de corazones va a estar en menos 1, así que en la posición 19 y en este caso va a ser 24, empiezan en la 24, más 7 dije, menos 1, o sea que va a estar 24 más 6, 30, en la posición 30, sí. Sí, pero ahí no, yo creo que además sea rápido. Si me pongo a fijar, bueno, encuentro cuál es el 1, cuál es el 2. No, pero acá tengo las cartas. No puedo, o sea, quiero que sean las cartas. Si no te los escribo. Pero, o sea, si yo te paso los punteros y vos después me das otra cosa que te inventaste y yo después lo libero, perdí la memoria que tenía, por decir una cosa. Mi punto era más la parte esta de in place o no in place o lo que fuere, más allá de eso, simplemente tengo que hacer este manejo y ya está. Ahora, en un momento me estaba al pedo, nada más estaba esperando que corran unos test hace ya mucho tiempo, y me puse a ordenar con distintos algoritmos el mazo de cartas, usando Mergesort, tardé 6 minutos 35, esto a mano, agarré un mazo de cartas directamente, estaba medio al pedo, estaba mezclando así sin parar. Con Mergesort, 6 minutos 35 segundos. Con Radixsort, primero por número y después por palo, obviamente para que nos quede bien ordenado. Internamente usando counting, creo. El counting simplificado, porque si no se me complicaba calcular las frecuencias. 3 minutos con 5 segundos. Y Bucketsort, primero por palo y después simplemente usar inserción para ordenar dentro de cada palo, 2 minutos 50. Más o menos podemos
Podemos decir que más o menos estos dos están bastante parejos, claramente se separan de esto. No lo hice en modo mala leche haciendo el de Mersort súper lento y los otros como dándole con todo. Lo traté de hacer, o sea, traté de ser justo. Pero bueno, Mersort demora su rato mientras estamos separando los piloncitos. O sea, el stack, en el caso de mi memoria, era mi escritorio, que obviamente la gente cuando pasaba me miraba raro, pero yo decía, están corriendo los tests y decían, bueno, está bien. Bueno, sí, no tengo nada más para comentar, pero ya que estamos... ¿Tienen alguna pregunta de esto? Si la respuesta es no, voy a parar primero.